De un libro, un cuento, Iván el imbécil, de León Tolstoy, publicado en el año 1885. Había una vez en un rincón muy apartado de Rusia, en una vasta región de campos, bosques y ríos, que parecía no haber sido tocada por el tiempo, donde los inviernos eran largos y duros y los veranos breves pero intensamente luminosos. Allí, en una pequeña aldea, vivía un campesino anciano que tenía 3 hijos: Simón, Tarás e Iván. Su madre había muerto cuando Iván era todavía un niño pequeño, y los 3 crecieron bajo la tutela de su padre, un hombre trabajador y honesto, pero también estricto y muy serio. Desde pequeños, los 3 hermanos mostraron caminos muy distintos en la vida. Simón, el mayor, tenía el porte y la fuerza de un guerrero. Siempre fue un niño fuerte, al que le gustaba jugar con espadas de madera, soñar con grandes batallas. Sus manos, fuertes y robustas, eran perfectas para levantar armas. Desde joven miraba con ambición los ejércitos que pasaban por las cercanías del pueblo, soñando cómo unirse a ellos y obtener gloria en combate. El honor, el respeto y la fuerza era lo único que le importaba realmente. Tarás era el segundo de los hermanos. No era tan fuerte físicamente, pero tenía una mente muy rápida, una mente astuta. Desde joven había demostrado un talento natural para el comercio. Sabía cómo hacer tratos, cómo negociar y siempre encontraba una forma de obtener ganancias en cada intercambio. Mientras los demás niños jugaban, Tarás ya estaba vendiendo pequeños objetos que encontraba en el campo. Era un comerciante nato y también muy ambicioso y siempre deseoso de tener más y más riqueza. Iván era el menor de los hermanos y este era diferente. Desde su infancia era visto como el menos dotado de los 3. No tenía la fuerza de Simón ni la astucia de Tarás. A menudo, mientras sus hermanos se esforzaban por ganar algo en la vida, Iván se quedaba mirando al cielo, admirando la forma en que las nubes cambiaban de color al atardecer o cómo los pájaros trazaban patrones invisibles en el aire. Iván no buscaba el éxito o la fama, solo encontraba satisfacción en las pequeñas cosas de la vida. El sonido del viento, el canto de los pájaros, el agua clara del río. Los aldeanos lo apodaron el imbécil, no porque fuera estúpido, sino porque parecía desinteresado por todo aquello que para los demás era importante. Cuando el anciano padre enfermó, ya sabía que sus días estaban contados. Una tarde llamó a sus 3 hijos junto al lecho de su muerte, para de esa manera dividir la herencia. Los hermanos se inclinaron respetuosamente frente a él, aunque cada uno hizo con sentimientos diferentes de corazón. Simón, con un aire de orgullo, esperaba recibir algo que consideraba y consolidaría su estatus de futuro guerrero. Tarás, con los ojos brillando de codicia, estaba seguro de que recibiría una herencia que aumentaría su riqueza. Iván, en cambio, miraba a su padre con sencillez y sin expectativas. El anciano, tras mirarlos detenidamente, habló con voz débil pero firme. A ti, Simón, te dejo nuestra vieja casa, fuerte como el roble, para que vivas en ella con tus futuras victorias y con la familia que algún día tendrás. A ti, Tarás, te dejo mi bolsa con monedas de oro. Sé que sabrás cómo multiplicar esta pequeña fortuna. Y a ti, Iván. El padre hizo una pausa mirando a su hijo menor con ternura, pero también con cierta duda en los ojos. A ti, Iván, te dejo nuestro viejo molino que ya casi no funciona, y la tierra que lo rodea que es seca y dura. Es poco, lo sé, pero confío que sabrás qué hacer con ello. Iván no mostró ni decepción ni sorpresa. Aceptó su herencia con una sonrisa apacible, inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y, con la misma tranquilidad de siempre, se despidió de su padre. Después de la muerte del anciano, los hermanos tomaron caminos separados. Simón, el mayor, partió hacia la ciudad más cercana, donde se alistó en el ejército.
Su deseo de gloria y poder lo impulsaba a buscar aventuras en tierras lejanas. Al principio, Simón parecía haber elegido el camino correcto. Luchó en varias batallas, ascendió en las filas y pronto fue conocido como un soldado valiente. Sin embargo, con el tiempo, la vida militar empezó a desgastarlo. La gloria que buscaba siempre parecía estar un paso más allá. Y las heridas físicas y las emocionales se acumulaban. Pasó años luchando, pero cuanto más peleaba, más vacío se sentía. El destino de Tarás el segundo, el comerciante, también fue inicialmente muy favorable. Usando la bolsa de monedas que su padre le había dejado, emprendió numerosos negocios. Su habilidad para negociar y su astucia le permitieron ganar rápidamente mucho dinero. Sin embargo, Tarás nunca estaba satisfecho. Cada éxito lo hacía desear más y cada vez se involucraba en tratos más peligrosos. Pronto, su codicia lo llevó a hacer negocios con personas deshonestas. Y en un giro del destino, perdió todo lo que había acumulado. Arruinado y humillado, regresó a su pueblo con las manos vacías. Y mientras sus hermanos buscaban la gloria y la riqueza, Iván se quedó en el pequeño molino, en esa tierra árida que había heredado de su padre. Al principio, parecía que el destino le había jugado una mala pasada. El molino estaba roto y la tierra no daba los frutos. Los aldeanos seguían riéndose de él, llamándole imbécil, convencidos de que nunca lograría nada. Pero Iván no se preocupaba por lo que pensaban los demás. En lugar de lamentarse por su suerte, se dedicó a trabajar la tierra con paciencia y dedicación. Cada mañana, Iván se levantaba antes del amanecer, sentía el frío matutino en su rostro y se dirigía al campo. Con sus propias manos reparó el molino poco a poco, y aunque al principio el viento apenas lo movía, Iván persistió, ajustando y mejorando el mecanismo. Al cabo de un tiempo, el viejo molino volvió a funcionar, moliendo trigo y avena que Iván cosechaba con esfuerzo. En cuanto a la tierra, al principio parecía inútil, seca y sin vida, pero Iván, con su actitud tranquila y constante, comenzó a cuidarla con amor. La removió, la regó, plantó en ellas pequeñas semillas. Pasaron los meses y aunque las cosechas no eran abundantes al principio, Iván seguía trabajando con la misma calma, sin apurarse, sin perder la esperanza. Poco a poco, la tierra comenzó a responderle. Los primeros brotes verdes emergieron tímidamente, y con el tiempo, el campo estéril se convirtió en un hermoso huerto lleno de vida. La gente del pueblo seguía burlándose de Iván, llamándole imbécil, pero a él no le importaba. Para Iván, su vida era sencilla pero plena. No tenía grandes riquezas ni grandes honores, pero eso sí, tenía paz en su corazón. La historia de Iván no solo llamó la atención de los aldeanos, sino también la del diablo, quien, molesto por no poder corromper a Iván, decidió enviar 3 demonios para tentar a los hermanos. El primer demonio fue a buscar a Simón, quien seguía buscando la gloria. Le susurró al oído que podía ser aún más grande si seguía luchando. Simón, tentado, volvió al campo de batalla, pero lo que encontró solo fue sufrimiento. La gloria se le escapaba de las manos y cuanto más luchaba, más vacío se sentía. El segundo demonio tentó a Tarás, sugiriéndole un nuevo y arriesgado negocio que lo devolvería al cima. Cegado por la ambición, Tarás invirtió todo lo que le quedaba en una nueva empresa, pero fue traicionado y terminó más pobre que nunca. Finalmente, el tercer demonio fue enviado a tentar a Iván. Le dijo que dejara de trabajar, que se relajara y disfrutara de la vida sin esfuerzo. Pero Iván, fiel a su naturaleza sencilla, no se dejó influir. Mi trabajo me da alegría, respondió, y no necesito más de lo que tengo. Al ver que sus demonios habían fallado, el diablo decidió enfrentarse personalmente a Iván. Se presentó ante él disfrazado de rico mercader y le ofreció grandes riquezas. Pero Iván
sonrió y rechazó la oferta diciendo: ¿para qué necesito riquezas cuando ya tengo todo lo que me hace feliz? El diablo, usado y derrotado, desapareció. Iván, con su simplicidad y su bondad, había resistido todas las tentaciones. Con el tiempo, Simón y Tarás, derrotados por sus propias ambiciones, regresaron a la aldea, y aunque habían perdido todo, Iván los acogió en su casa sin reproches. Vivieron juntos, y aunque los hermanos mayores nunca alcanzaron grandes riquezas y glorias, las que habían buscado, comprendieron que Iván, al que llamaban imbécil, había sido el más sabio de todos. En su vida simple y tranquila, Iván había encontrado la verdadera felicidad, y esa felicidad no dependía ni de riqueza ni de poder, sino de vivir en armonía con la naturaleza, con los demás y consigo mismo. Que tengas un feliz día. Listo.